A veces Facebook no funciona, se frustra, se enoja, estás tratando de publicar algo, estás tratando de armar tu campaña y no sale, no sale. Facebook es una máquina con un montón de detalles, con muchas cosas que a veces se rompe, específicamente en el administrador de anuncios, que en este momento el sistema está un poco lenta. Como cada acción que realizamos necesitamos esperar unos segundos hasta que se realiza. Cada cambio que queremos aplicar también, a veces cuando habilitamos o deshabilitamos un botón, apretándolo, se salta. Estas cosas suelen pasar. ¿Qué necesitamos para poder enfrentarlo? Paciencia. Paciencia. No siempre Facebook están diciendo, oye, hay un problema con el sistema. A veces hay un bug que suele pasar que está causando esta situación. Normalmente mi respuesta para estas situaciones: espera un par de minutos, espera un par de horas o espera un día y trata de nuevo después. Y sé, es difícil, como queremos realizarlo ya, estamos liberando el tiempo para poder enfrentar esta necesidad, para armar nuestra campaña y al final no sale. Entonces, la respuesta: paciencia como principal aspecto. Segundo, presta atención a los mensajes, a los errores. Tal vez se menciona algo, investiga, trata de cambiar, trata de eliminar la opción, trata de recrearlo. Al final no hay único camino. Solamente para mostrar un ejemplo de algo que yo estoy enfrentando en este momento con problemas con mi Facebook y quería compartir esto. Aquí estoy en el administrador de anuncios. Tengo una campaña y yo quiero tener publicando, duplicando este conjunto de anuncios que tengo con todos los anuncios ya prearmado. Cuando voy haciendo duplicar, vamos viendo qué pasa. Aquí ya lo he realizado y por algún motivo me coloca como un borrador, aunque se dice que se había publicado, y se coloca con la información que no he guardado. Entonces estoy duplicando, campaña original, duplicar. La experimentación que quiero hacer es probar con otro público dentro de mi conjunto de anuncio, un público similar. Y lo único que tengo que hacer es entrar aquí, elegir otro público para poder crear. Aquí, mientras tanto, podemos ver público había creado. Ya tenemos la copia, ¿ok? Entrando aquí, de nuevo, paciencia, paciencia, paciencia. Y aquí estamos. Ahora, lo único que quiero hacer es cambiar mi público a otro público guardado que tengo. ¿Ok? Entonces, no quiero targetear los seguidores. Voy al público guardado, voy cambiando a un lookalike, a un público similar, 1% de todas las personas que interactuaron en Instagram en los últimos 90 días. Y todo Perú, perfecto, cambiando el nombre porque quiero poder verlo así de rápido. 290,000 personas, todos los detalles mantengo igual como están en el otro público y voy haciendo clic en publicar. Está diciendo, publicando 1 de 12, ahí está pasando, publicando 0 de 0, no sé por qué está diciendo esto, pero voy ignorando de este mensaje. Y al final me va a dar un mensaje que fue publicado exitosamente. Y al final, primero mira, aquí está, sin regresar, muy bien. Se publicaron varios elementos, un conjunto de anuncios y 11 anuncios. Perfecto. Entrando aquí, veo, tengo lookalike 1%, Instagram, Manjeschool, 90 días, perfecto. Y aquí por algún motivo está mostrándome el anterior, el público de seguidores, el 33,000. No, eso no es lo que quiero, Facebook. Yo quiero 1% de interacciones. Me han dicho que han publicado, pero por algún motivo no sale. ¿Qué pasa aquí? Eso es un bug en el sistema. Miran, aquí también está mostrándome en borrador, está mostrándome en el anterior, no me está dando la capacidad de poder adaptar, crear y lanzar mi público, aunque está diciendo sí, funciona, sí, lanzó, sí, todo está, pero no está.
Ahora, más allá, aquí está mostrándome 2 anuncios con errores. Ya, voy a los 2 anuncios con errores y aquí quiero eliminar estos anuncios. Hay que tener mucha paciencia con el administrador. Y miran, aquí está diciendo, oye, el nuevo diseño del administrador de anuncio, probar nueva versión. Eso es una acción que ya realicé, por algún motivo está generando de nuevo y puede ser que eso es la razón por qué tengo estos errores en este momento, porque está trabajando el sistema, porque hay algún bug, porque no se jala correctamente la información, pero esencialmente eso es la dificultad. Y miran, aquí continuar con la versión actual. Aquí se regresó a la versión anterior sin que yo lo he pedido. Ahora vamos viendo si aquí puedo eliminar estos anuncios con errores. Entonces, conclusión, el sistema no está perfecto. El sistema está en un trabajo constante. Facebook están introduciendo cambios todos los días. Y a veces estos cambios causan que el sistema se rompe y no se funciona. Vamos probando a eliminar estos 2 anuncios. Produjo un error. De nuevo, no me da la capacidad de poder eliminar estos anuncios que supuestamente tienen errores. También lo que está aquí en borrador, ya he probado eliminarlo algo como 2 veces, seleccionando, poniendo clic, eliminar y no sale, no me da. Vamos de nuevo, eliminar. Se eliminó. Si ahora hago un refresh de nuevo, supuestamente tengo algún permission error, ahí tengo que ver si tengo el permiso correcto, si tengo accesibilidad al sistema y si puedo adaptar todo. Frustrante, sí. Tener paciencia, importante, poco a poco seguir los errores, encontrando cuál es el raíz del problema para poder resolver lo que está pasando. Aparentemente aquí hay algún tema del permiso, entonces lo que voy haciendo ahora es ver si mi usuario tiene el permiso adecuado, voy entrando en el administrador comercial para ver si tal vez hay algún tema con el tema de la facturación, puede ser, los roles, cómo están configurando, tal vez alguien en el equipo había cambiado algo, pero ahí es un proceso de investigar qué es el problema. En la mayoría de los casos es un bug en el sistema que se resuelve en unas horas. En otros casos hay alguna razón que ha pasado, tenemos que investigar y encontrar la razón. Eso es todo. Suerte manejando las plataformas de Facebook. Buen día.